Aleluya, gloria a Dios. Bueno, mis amados, en el nombre de Jesucristo, nuevamente con ustedes, los saluda su amigo y hermano Luis Rivas. Para aquellos que no, pues que no, es primera vez que ven estos videos, los saludamos con la gloriosa paz de Cristo y les damos la bienvenida. Esperamos en el Señor, ¿verdad?, que todo el contenido de su servidor aquí en este canal pueda ser de utilidad para sus vidas. Si no está todavía familiarizado con el tema, pues es la oportunidad, ¿verdad?, para que comience a aprender un poquito. El tema del día de hoy va a ser el tema del Espíritu Santo. Y recuerde, como siempre digo, las citas bíblicas van aquí arriba para que no se distraiga mucho en buscar la Biblia mientras ve los videos. Es una recomendación, un consejo nada más, ¿verdad?, para que aproveche al máximo. Ya los puede ver después cuando termine de escuchar el estudio, para que aproveche al máximo, repito. Y bueno, en fin, ¿verdad?, es un consejo nada más. En el nombre de Jesucristo, como siempre, manita arriba, si es que le gusta, ¿verdad? Si le gusta, dé clic a la campanita para que le sigan llegando notificaciones de más videos de su servidor. Y pues, oh, carajo, el teléfono. Lo malo que lo tengo encerrado, es otro teléfono que estoy aquí encerrado. Ay, qué timbre, esto se calla. Ay, qué timbre. Bueno, les decía, ahí nomás, me pasó a verlo apagado antes de grabar, ¿verdad? Pero bueno, ya se cayó, mire, ya se cayó. Les decía, ¿verdad?, también que pues no es la intención de un servidor, ni de Dios, claro, pues hacer sentir mal a nadie, sino que estas enseñanzas son para beneficio. Todo lo de Dios es para beneficio de todos nosotros. No mencionamos nombres de religiones, de organizaciones, ni de personas, pues para guardar el respeto, ¿verdad?, para que no se sienta que estamos hablando de alguna organización o persona específico, ¿no? Se está hablando nada más la palabra de Dios con las citas bíblicas que nos da la misma escritura. Y repito, todo para su edificación, para su aprendizaje. El tema del Espíritu Santo es un tema pero muy importante, mis amados, como todo, ¿verdad? Pero en especial, sí es bastante importante, porque en el tema del Espíritu Santo se habla de salvación. Vamos a iniciar, para no irnos tan apresurados de tiempo, en Marcos 16, 15 al 16. ¿Por qué digo que es relacionado con la salvación? Vamos a leer el nombre de Jesucristo. Dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y yo quisiera que el 16 le pusiera especial atención. El que creyere y fuere bautizado, dice, será salvo. ¿Lo ven? Será salvo. El que creyere y fuere bautizado será salvo. No solamente creer, sino dice, y fuere bautizado. Quizá está pensando en el bautismo del agua, y claro que está hablando del bautismo en agua, en el nombre de Jesucristo, que es otro estudio, no lo quiero mezclar ahorita. Pero también se refiere a otro bautismo. Dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Bueno, al hablar del que creyere y fuere bautizado, les decía, muchos tienden a pensar que se refiere a agua, nada más. Si se refiere, pero también la Escritura nos habla de un segundo bautismo, el bautismo del Espíritu Santo. Quizás ahí el escritor, pero no quizás, ¿verdad?, con seguridad lo digo, se está refiriendo a los dos bautismos, en una sola palabra, el bautismo del agua y bautismo en Espíritu Santo. Pero ¿dónde dice del bautismo del Espíritu Santo? Vamos a ver dónde dice. Vamos a comenzar por el bautismo. Ahorita más adelante lo vamos a ir explicando qué significa y la manifestación del bautismo. Pero ahorita por lo pronto vamos a hablar de estas dos partes. ¿Dónde dice que hay un segundo bautismo del Espíritu Santo? Y para esto nos vamos allá a Mateo 3:11. Nos habla del momento en donde Jesús está por ahí, ¿verdad? Perdón. Acerca de Juan Bautista, en el río Jordán. Les dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, dice. Pero el que viene tras mí, o sea, Jesús, escúchelo bien, el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar,
es más poderoso que yo. Os digo que él bautizará en Espíritu Santo y fuego. Aquí Juan Bautista está diciendo, dice, yo nomás los bautizo en agua, pero viene uno atrás de mí, de Jesús, que él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. ¿Lo ve? Y habla de un segundo bautismo. Ahí separa Juan el bautismo del agua que él está haciendo con el bautismo que Jesús va a hacer más adelante, les está diciendo. Y para confirmar aquí este versículo, vamos a irnos ahí mismo en Hechos 1:5, aquí nos está narrando el escritor. También dice, porque Juan, vuelve a repetir lo que acabo de leer, lo repite, ya más adelante, ¿verdad? Dice el escritor en el libro de los Hechos. Dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, repite, mas vosotros seréis, escúchelo bien, bautizados con el Espíritu Santo, ¿cuándo? Dice, dentro de no muchos días. Dice, lo está repitiendo aquí el escritor, dice, Juan los bautizó en agua, ciertamente, pero pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Otra parte quiero que anote, dentro de no muchos días, dentro de poco, no en el momento. Esto más adelante lo vamos a necesitar, esta información. Va a ver que muchos dicen que recibiste el Espíritu Santo cuando creíste. No, aquí está diciendo el escritor, dentro de no muchos días, no ahorita. No cuando lo bautizó Juan en agua, sino dentro de no muchos días, un poco tiempo más adelante. Y esto vemos que fue lo que sucedió en el día del Pentecostés, capítulo 1 de los Hechos. Fue la promesa de Dios derramada en el Espíritu Santo. Fueron todos los 120 congregados en ese lugar. Dice que fueron llenos del Espíritu Santo. Y luego ya vemos la manifestación, dice que hablaban en nuevas lenguas y profetizaban. Bueno, pero esta es una explicación para más adelantito. Lo que quiero que hasta ahorita, espero en Dios que ya esté quedando claro, ¿verdad? Que son dos bautismos. Repita el video si no lo entendió claro. Y que uno, el bautismo del Espíritu Santo, será separado del bautismo del agua. ¿Sí? Vamos a continuar adelante. Aquí la cita que tenemos también nos dice aquí vamos a aclarar este punto primeramente, que son dos acontecimientos totalmente separados. Esto sirve mucho porque en algunas doctrinas, algunos maestros por ahí, ¿verdad? O en iglesias, repito, con todo respeto, ¿verdad? Pues le dan a entender, ¿verdad? Que y el líder así lo vivió, así lo experimentó, o él trae esa doctrina y forma su iglesia y comienza a enseñar esto. Y esto es muy delicado, hermano, porque se está hablando de la salvación, repito, desde un principio, ¿verdad? Y le dice que cuando usted creyó, ya recibió el Espíritu Santo, y eso es una total mentira. Aquí vamos a aclarar esto. Dice en el nombre de Jesucristo. Y nos está hablando de un viaje que los apóstoles hicieron. Dice que los llamaron a los apóstoles a Samaria, porque había unos creyentes que ya habían aceptado a Jesús, ya estaban comenzando, pero necesitaban comenzar a crecer y a adoctrinárseles y a que recibiesen el Espíritu Santo también. Y aquí no lo dice, por eso llamaron a los apóstoles. Y fueron los apóstoles a orar, dice, para que recibiesen el Espíritu Santo. Vamos a leerlo esto. Dice Hechos 8:15 al 18. Dice, los cuales habiendo venido, los apóstoles, ¿verdad? Oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Fíjense, no lo habían recibido, ¿verdad? Para que recibiesen el Espíritu Santo. Y el verso 16 explica con más claridad, más directamente, no dice el 16, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos. Fíjese nomás, tremenda enseñanza aquí, no hay vuelta de hoja, no hay cómo refutar esto, y no se trata de estar poniéndose a discutir con alguien sobre esto, sino que el que quiere entenderlo lo va a entender, ¿verdad? Es muy fácil entenderlo, no es cosa de buscar
a ver quién gana, nada de esto, no, usted sea humilde, sea sencillo, y si esto es la verdad, simplemente acéptela y comience a buscar que se haga esto sobre usted. Dice la escritura aquí, verso 16, ¿verdad? Estamos. Dice, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, los que ya habían sido bautizados, dice el contexto, léale poquito para atrás. Dice, ninguno de ellos había recibido el Espíritu Santo, dice, no había descendido sobre ninguno de ellos, ¿sí? Sino, y lo repite, y lo sigue, sino que solamente habían sido bautizados, y repito, en el nombre del Señor Jesús. Fíjese, el bautismo en el nombre de Jesucristo. Pero este es otro tema, otro tema. Dice, nada más habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús, pero todavía no recibían el Espíritu Santo. Y bueno, pues ya vamos a dejar el 18 porque ya entra el tema de Simón, ¿verdad? Que quiso comprar ese ministerio. Bueno, pues otra historia, otro tema para otra ocasión. Cuando hablemos de ministerios, grábese bien, para cuando traigamos el estudio de ministerios, dones espirituales, esto le va a servir mucho. Como quiera, lo voy a traer el versículo, todo esto, la cita bíblica. Entonces, este versículo y el anterior, cuando dice Juan Bautista, el que leímos hace unos minutitos, que había otro que venía atrás de él, que los bautizaría en agua, en Espíritu Santo, y habla de una separación de los dos bautismos, ¿sí lo ve? Separación, ¿sí? Y aquí el escritor en Hechos nos dice que los apóstoles fueron a orar por estos nuevos discípulos en Samaria, sí, que iban a orar por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. No lo habían recibido tampoco, nada más habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Espero, son 2 versículos, es más, son 3 que le he leído, ¿verdad? Son 3 versículos que hablan de la separación de estos dos bautismos, para que si usted le gusta vivir en confusión, pues siga creyendo así, ¿verdad? Y siga, no le digo que se salga a esa congregación, ¿no? Porque no es mi trabajo decirle que a dónde vayan y se salgan, no, nada de eso, pero pues si su pastor o su maestro o en esa iglesia puede recibir este estudio, usted se lo puede enseñar, este video, si después de entender, de verlo, ni aún así aceptan, pues yo no entiendo qué va a hacer estando usted ahí. Va a acabar aceptando la mentira, ¿verdad? Que ya tiene el Espíritu Santo desde que creyó, y no es así. Pero vamos a explicar más adelantito el nombre de Jesucristo, ya esto quedó claro. Vamos a hablar más adelantito sobre la evidencia. Cuando mencionamos de la evidencia de hablar en nuevas lenguas, que es la forma manifiesta, se manifiesta, ¿sí? La evidencia, la prueba, dice la prueba de haber recibido el Espíritu Santo, que es por medio de hablar en nuevas lenguas o en lengua extraña. Sí, eso es lo que vamos a hablar enseguida. Dice por ahí en el libro, igualmente ahí estamos en el 8, 15, 16, en el capítulo, en el 8 de Hechos, y habla también, ¿verdad? Que dice que, ok, aquí Hechos 10:45, Hechos 10:45 y 46. Vamos a explicar esto un poquito sobre la evidencia, cómo supieron que era el Espíritu Santo. Bueno, ya vamos a leer ahí, dice el 45. Y los fieles de la circuncisión, este era un grupo de judíos muy apegados a la ley, que estaban siguiendo a los discípulos, a los apóstoles, y los acompañaban. Entonces ellos tenían un pensamiento todavía distinto a lo que mismos los apóstoles también estaban comprendiendo muchas cosas. Déjeme decirle, se estaban corrigiendo muchas cosas en ellos, pero los fieles a la circuncisión, estos judíos que los acompañaban, dice la escritura ahí, dice en el 45, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles, está hablando sobre la casa de Cornelio, el centurión. Bueno, es otra historia, el centurión, ¿verdad? Bueno, es una historia, su familia, los que estaban en esa casa, dice que ya vemos que el centurión tuvo una visión y Pedro fue y le habló el evangelio, y dice que descendió el Espíritu Santo sobre todos ellos y fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Pero aquí está diciendo la continuación, dice que los fieles de la circuncisión, esos judíos extremistas que ya estaban comenzando a creer, iban acompañando a Pedro y a los apóstoles, dice, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos
de que también sobre los gentiles, sobre Cornelio y su familia y los acompañantes, el centurión y los acompañantes, se derramase el don del Espíritu Santo. Se quedaron atónitos, porque ellos pensaban que era nada más para ellos, para los judíos. Ya estaban comenzando a creer, pero decían, bueno, ¿cómo también sobre los gentiles, sobre los que no son judíos? Estaban comenzando a entender que Jesús venía no solamente por los judíos, sino también por nosotros, ¿verdad? Y ahí los primeros creyentes o los primeros que fueron sellados con el Espíritu Santo, pues fueron judíos y no judíos, ¿verdad? Pero aquí dice, la evidencia, estamos en el 45, dice, y los fieles de circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Póngale mucha atención. El 46, porque los oían. Repita, ¿por qué se quedaron atónitos? ¿Por qué supieron que era el don del Espíritu Santo? Porque los oían, dice. Porque los oían. Por eso se dieron cuenta que el Espíritu Santo había descendido sobre los gentiles. Porque los oían, y sigue diciendo, que hablaban en nuevas lenguas y magnificaban a Dios. Esa fue la señal por la cual estos judíos se dieron cuenta, vieron que hablaban nuevas lenguas y por eso supieron que habían recibido el Espíritu Santo, los gentiles, y se quedaban atónitos, se quedaban, pues no sabían ni qué decir, no esperaban ellos eso. ¿Cómo gentiles? No son judíos. ¿Lo ve? Pero aquí ya hablamos, vamos a un recuento rápido, hablamos de la separación de los bautismos, primeras 3 citas, y esta cita nos habla de la manifestación, de la evidencia, de la prueba que es por hablar en lenguas. Los judíos no inventaron ahí nada, sino que porque estaban viéndolos hablar en nuevas lenguas, por eso interpretaron que habían hablado en nuevas lenguas y que era el recibimiento del Espíritu Santo, ¿sí? Y ya en esto vemos muchas pruebas más. Vemos el día del Pentecostés, dice la Escritura que hablaban todos en lenguas, los primeros 120 creyentes que fueron bautizados por el Espíritu Santo en la fiesta, durante la fiesta del día del Pentecostés, cuando estaban reunidos con los primeros creyentes, estaban reunidos, y ahí descendió el Espíritu Santo, capítulo 1 hasta parte del 2, ahí va a ver todo esto, ¿sí? Dice que también hablaron nuevas lenguas, y ya vemos ahí dos pruebas, ¿verdad? Y vamos a seguir hablando, espero en Dios, ¿verdad? Que estos puntos son básicos, son muy importantes, repito, porque póngase a orar, mi hermano, mi hermana, póngase a orar antes de tomar una decisión sobre esto. Si no tomen poco lo de Dios. Cuando una persona dice, no, pues no me muevo de mi religión porque estoy a gusto ahí, tiene buen airecito acondicionado, tiene buenos asientos, y no me importa que echen mentiras. Cuidado, ahí no hay mucho que hacer ahí. Se está usted autoengañando. Es mejor seguir la verdad. ¿Y cómo se comienza? Por la oración. Pedirle a Dios, Señor, pues aquí no estoy recibiendo esta enseñanza. Ya hablé con mi líder, ya hablé con mi pastor y le mostré las pruebas. Y ni así quiere. ¿Qué hago aquí? Muéveme a un lugar donde se predique tu palabra como es. Esa es una persona que a Dios le agrada. Dios busca a estas personas interesadas en hacer, en creer lo que Él dice. No que todos nos hagamos maestros. Ya por ahí tengo otro video donde habla que dice, no os hagáis muchos maestros entre vosotros. Hoy en día existe mucho la competencia, que muchos salen de ciertas congregaciones porque no aceptan lo que ellos creen, pero lejos de comprobar si están en lo correcto o no, por envidias, por celos, se separan y hacen su propia congregación con su propia doctrina. Y ahí está un grave problema que pone en riesgo su salvación, porque ya leímos, el que creyere y fuere bautizado en Espíritu Santo y en agua, será salvo. Y si en su congregación no creen en esto, mis amados, su salvación está en riesgo. Usted sabrá si le sigue ahí, ¿verdad? Usted sabrá, pero tenga cuidado cuando un líder sale mal de otra congregación, por pleito, a veces porque no los dejan ministrar, porque no les dan cargos de pastorado, qué sé yo, ¿verdad? Es bueno la organización, organizarse.
Y también tener diferencias, pero cuando hay diferencias en cuanto a la interpretación de doctrina, mis amados, nadie le puede imponer nada. Que así, no, se ora, Señor, pues recibí esta enseñanza. Como le digo ahorita, ¿verdad? Lo que está aprendiendo aquí, Señor, tengo esta enseñanza, muéstrame si lo que ese hombre está diciendo ahí, si ese hermano está diciendo ahí, si es verdad o es mentira, muéstramelo. Y se lo garantizo que el Señor le va a mostrar, le va a aclarar sus pensamientos. ¿Sí? Y si una vez que usted compruebe que esto es verdadero, entonces la segunda parte, Señor, pues llévame a un lugar, no sé dónde, guíame a dónde me pueden seguir dando esta doctrina. Y no solamente esto, sino más, que yo quiero aprender de ti, yo quiero saber de ti, porque es su salvación la que está en juego. Amén. Bueno, vamos a continuar porque, ay, Señor bendito, tenemos 20 minutos y queremos hacerlo menos de 30, porque ya me he pasado mucho en los videos. Y bueno, no es cosa de estar corriendo con el tiempo, pero a veces los estudios largos fatigan. Es necesario cortos para poder aprovechar, y máximo en las mañanas. Acuérdense que a Pablo por ahí se le cayó uno, ¿verdad? Porque dice que predicó largo Pablo y se le cayó del cansancio el muchacho y se perdió la vida, creo, así, perdió la vida, y Pablo vino, lloró por él y sanó. Pero ahí nos da una enseñanza que también un estudio largo, una prédica larga trae cansancio. Va a ser otro estudio más adelante, un punto de un estudio, ¿verdad? Los cultos largos y cultos cortos, todo esto es muy importante aprenderlo, mis amados. Pero bueno, ya para no desviarnos, vamos a tratar pronto de concluir esto en 5 o 10 minutos. Vamos a hablar lo que significa el bautismo del Espíritu Santo, lo que significa. Y para eso quisiera llevarlos ahí a ver, déjenme ver rápidamente. Bueno, tengo 2 puntos más que mencionarles. Y el peligro de que hablo de ahorita de no recibir el Espíritu Santo, hay un peligro, ahorita se lo voy a explicar dónde dice la Biblia. Ahorita le dije mis palabras, pero ahorita le voy a decir dónde dice la Biblia que está el peligro de no recibir el Espíritu Santo. Vamos a, primeramente, lo que significa recibir el Espíritu Santo, ¿verdad? En Efesios 1, 13 al 14. Efesios 1, 13 al 14. Ahí nos dice claramente, dice la Escritura, está hablando de la interpretación, el significado del Espíritu Santo. Dice, en Él, en Jesús, en Él también vosotros, en Jesús también ustedes, habiendo oído la palabra de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, en Jesús, fuisteis sellados por el Espíritu Santo de la promesa. Sigue diciendo el 14, que es las arras. Grábese la palabra las arras, que es las arras de vuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Las arras. Usted que sabe, quizás ha ido a bodas, pues, no quizás, ¿verdad? Pues no hay quien no sepa de una boda, ¿verdad? Que regularmente se intercambian por ahí arras y todo esto. Bueno, yo te estuve viendo en el diccionario. Esto es muy antiguo, mis amados. Esta costumbre es muy antigua y trae un significado las arras. Significa el compromiso. Ahí es donde se compromete la pareja. Ya hay un compromiso, como quien dice por ahí, no hay quien se raje ya. Perdónenme la expresión, ¿verdad? Pero eso es un compromiso. Es una garantía. Las arras se daban en señal de garantía. Eso significa, según el diccionario. Y no es una palabra salida hace 200 ni 300 años, mis amados. Si usted ve la etimología de esta palabra, es una palabra muy antigua. Y sin duda, a este tipo de palabra es la que se refería a la palabra de Dios, a este tipo de arras. Dice, lo voy a leer nuevamente, dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, en Jesús, fuisteis sellados. Óyalo bien, sellados con el Espíritu Santo de la promesa, lo que se prometió, lo que hablamos en los primeros versículos, la promesa de Jesús que dentro de Juan Bautista, que dentro de poco, de no muchos días, iban a ser sellados de esa promesa. Y esta promesa viene desde Joel, ¿verdad? Ahí lo ve en el capítulo, del día del Pentecostés, en el capítulo 1 de los Hechos, ahí que es una promesa desde el tiempo de la antigüedad de Joel, del profeta Joel.
Y dice, con el Espíritu Santo de la promesa que estamos hablando, verso 14, que es las arras de vuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su nombre. Arras, les decía que el significado, no creas que yo saco esta información de lugares muy difíciles, escondidos, no, usted la puede encontrar ahí en diccionarios bíblicos, en cualquier diccionario, porque la palabra arras en cualquier diccionario se lo va a decir. De preferencia le recomiendo del diccionario de la Real Academia Española, es el mejor, bueno, a mi criterio, ¿verdad? El que yo uso. Diccionario de la Real Academia Española. Significa el compromiso, mis amados. Dios hizo un compromiso. Cuando Dios le da el Espíritu Santo, Dios ha hecho un compromiso con usted. Ya se hizo un compromiso. Ya hay un compromiso de Él y usted. Ya a usted le pertenece. Usted es la posesión adquirida. Usted, porque en Cristo va a venir, ya es suyo, de Él. Usted le pertenece. Eso es lo que significa recibir el Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, deje de ver porque ya... Mire que ya por estar aquí, le piqué un botón y perdí la cita. Bueno, pues no sé, ahorita la encontramos rápidamente. Ok, aquí está ya la anotación. Esto es muy importante, mis amados. Vamos a hablar ahora. Espero que eso haya quedado claro, ¿verdad? ¿Qué significa el ser bautizados con el Espíritu? Es el sello. Me atrevería yo a hacer una comparativa a un sello. Cuando se sellaba en la antigüedad, hermanos, con el sello del rey, era el anillo del rey. Era un sello. El anillo del rey significaba que ya no había vuelta de hoja. Significaba que ya el rey había decretado y se tenía que hacer así. Eso significaba el sello del rey. Era el sello con su anillo. Entonces, para que tengamos esto presente, mis amados, significa una garantía, un compromiso. Eso es lo que se ha recibido cuando es sellado por el Espíritu Santo. Vamos a finalizar, mis amados, con el último punto muy importante, y ya nos quedan 3-4 minutos. Vamos a tratar de hacerlo en 4 minutos, si no, no importa, nos cerramos 2 más. Nos habla acerca de lo delicado, del problema, hermanos, de no recibir el Espíritu Santo. Dice la Escritura, este versículo, hablando de cuando dice el Señor Jesucristo, se lo voy a leer aquí, miren, dice, a ver, caray, bueno, o mejor otro versículo que antes que ahorita lo encuentro ese. De Lucas 11:13, fíjate, muy importante, porque ahorita en la iglesia, en alguna organización, ya les prediqué, les enseñé esto en un tema anterior, se están enseñando muchas herejías, tengan mucho cuidado con eso. Ya se dice que no hay que pedirlos, hay que pedirle las cosas de arriba, no solamente estarle pidiendo, no solamente cosas materiales. Dice aquí el Señor, dice, si ustedes que son, hablando de pedir se os dará, ¿verdad? Dice, es el Señor, el Señor sabe de qué. Pues ya, mi amado, pues en el nombre de Jesucristo, pídalo de arriba, no pídalo de abajo, pídalo de arriba, no lo de abajo. Aquí la tierra, aquí en este mundo tenemos muchos problemas, necesidades, pero dice Dios que todo esto vendrá por añadidura, Él suplirá por añadidura. Quiere que busquemos las cosas de arriba, del Espíritu Santo. No se crea eso que no se deben de pedir, no se crea eso. El Señor reprenda a esas personas en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Bueno, lo invitamos a que siga adelante aquí. Si le gustó, recuerde, comparta para otra persona que probablemente le va a servir mucho en el nombre glorioso de Cristo Jesús.